Hola profe, espero estés muy bien. Este es mi video para el informe de lectura 4 de esta semana. La lectura estuvo bastante larga, lo cual me alegra, aunque parezca mentira, porque soy muy mala para hacer resúmenes. Entonces, mientras más, no sé, carnita tenga la lectura, pues más resumen puedo hacer. Y en realidad estuvo muy interesante porque la lectura se explica muy bien. Habla básicamente de la emoción y el sentimiento y de cómo a lo largo de un par de autores, que uno es Damasio y el otro no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo veo por ahí, explican ellos lo que es la emoción, lo que es el sentimiento y el self y toda la cuestión. La lectura inicia realmente con dos posiciones, que uno es la sociología y el otro es la neurología, ¿verdad? La neurología de la emoción. Y con esto de la neurología se basa mucho en Darwin y en todo esto de las especies, ¿verdad? De la supervivencia más fuerte y toda la cuestión y el que se adapta y toda la cosa. Me gustó muchísimo y estoy muy de acuerdo con ambas. Yo no puedo decir, me voy a enfocar solo en la sociología, porque la sociología dice que la emoción viene desde la cultura, de otras cosas más, pero digamos que desde lo social, claramente. Y el darwinismo, no, el darwinismo se enfoca mucho en que, por ejemplo, los animales y las personas compartimos emociones, eh, o que, no sé, lo social sí está siendo parte importante, pero no es el objeto de estudio, sino el individuo. Entonces yo no puedo decir ni que el darwinismo tiene razón, ni que la sociología tiene razón, porque ambos tienen su razón. Lo que pasa es que si nos vamos a poner a discutir en toda la lectura de quién tiene la razón y quién no, vamos a parar aquí en una discusión eterna y va a ser como demostrar la teoría de la existencia del mundo, que son un montón de teorías, porque todas tienen su forma de ser refutadas, igual que estas dos ideas de concepción de cada una. Yo, si algo he aprendido en la carrera, y especialmente por usted, profe, es que uno no tiene que casarse específicamente con algo. Siempre uno va a tener una preferencia. Lo que pasa es que de todos los aportes y todas las escuelas de pensamiento y todas estas cosas nos dan herramientas y nos dan quizás algo que yo pueda usar con X paciente que con el otro no me sirvió. Entonces yo no puedo simplemente decir yo me baso nada más en sociología y punto. Y para mí la emoción y el sentimiento solamente vienen de las personas y la cultura y todo lo que los influencia. De ahí en fuera el individuo como tal no me interesa. Es imposible realmente. Y tampoco puedo decir yo que la neurociencia de la emoción tiene toda la razón y que solamente ellos con todos sus postulados tienen razón en decir que la emoción y el sentimiento son cosas conscientes e inconscientes y empezar a dar todas las explicaciones que ellos dan, porque pues no considero yo que no sería lo correcto. A lo largo de la lectura se habla de estos autores. Bueno, se mencionaban muchos otros, lo que pasa es que la lectura se aboca a dos, uno es Damasio y el otro es Ledoux, Joseph Ledoux. Y es muy interesante porque veo que Damasio tiene como una línea de pensamiento muy continua conforme empezaron sus escritos hasta el último que hizo, que creo que la lectura lo menciona en 2018, si mal no recuerdo, por ahí. Y Damasio justamente dice eso, son, digamos, el mismo concepto que dio en su primer libro, lo siguió dando hasta el último escrito que ha hecho. En cambio, Ledoux, o Ledoux, no sé cómo se dirá, cambia muchísimo a lo largo de también los cambios que se han dado con los avances tecnológicos y toda la cuestión de cómo vemos ahora las emociones y cómo vemos ahora el sentimiento. Pero a la vez es muy interesante ver que ellos coinciden en ciertas cosas. Por ejemplo, en cuestiones de Damasio, él no separa la emoción del sentimiento, él dice que son uno solo. Joseph sí lo separa, pero ambos coinciden con que son construcciones emocionales sociales. Es decir, yo me puedo enfocar en el individuo es mi objeto de estudio, pero
eso no me quita a mí que yo le tengo que quitar la sociedad a ese individuo, porque es parte de lo que lo influencia. Otra cosa en la que coinciden es que se necesita un estímulo para yo poder tener una emoción o un sentimiento, cualquiera de los dos que lo habla diferente. Entonces, si yo no tengo ese estímulo, me es imposible realmente tener una emoción. Coinciden y a la vez no en los tipos de emociones, porque como Leduc las separa y Damasio no, aquellas emociones que consideramos universales como el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, etc. Leduc no las toma como tal, sino que simplemente las considera sentimientos porque dice que son conscientes. Para Leduc la emoción es aquello que está históricamente elaborado y que hemos recibido a lo largo del tiempo, y el sentimiento es lo consciente. Y para Damasio no, para Damasio la emoción es algo consciente, bueno, que se vuelve inconsciente, y lo explica muy gracioso como un... bueno, gracioso para mí, cuando lo leí, que lo explica con el caso de un oso. O sea, yo estoy en un bosque, me aparece un oso, y mi instinto es asustarme y correr, ¿verdad? Pero me asusto de manera inconsciente, sino por una cuestión de supervivencia, más que por una cuestión de entender realmente la gravedad del problema. Tiempo después entiendo la gravedad del problema, entonces se da la emoción y el sentimiento y toda esta cuestión. Una de las aportes, digamos, que hace la lectura es una científica de estas que no recuerdo el nombre, pero me dio mucha risa la forma en que distingue ella la emoción, porque habla de que había un joven que constantemente estaba invitándola a salir y ella no le llamaba la atención, y por tanta insistencia ella dijo que sí, y termina dándose cuenta que pues no es tan mala persona y tal. Llega a su casa, y lo que la lectura nos dice a lo largo de esa lectura, hasta llegar a ese pedacito que ella explica, es que la emoción, digamos, es una cuestión conductual y corporal. Entonces ella narra que cuando llega a casa siente como cierta calentura o una cuestión física por ahí. Entonces, como ella estudia la emoción, ella dice, tal vez será que yo sí estoy enamorada de este muchacho y no le había prestado suficiente atención, etc. Cuando avanza el relato, dice la señora que estaba enferma y que se sentía así porque al final algo que comió le cayó mal. Entonces es esa pequeña línea, ¿verdad?, en donde ellos definen los sentimientos, de que realmente es algo consciente, pero a la vez es inconsciente, que esa emoción que se siente muchas veces es digamos, programada por nosotros mismos, sugestionada, y que tiene que ver montones con la perspectiva. No es la misma emoción que yo sienta con el oso del miedo, con el miedo al oso, que otra persona que tal vez está más acostumbrada a vivir experiencias un poquito más, no sé, en la naturaleza y estas cosas. Entonces, la lectura es sumamente interesante. O sea, la lectura realmente está total y absolutamente completa. Explica demasiado bien, la forma de redacción es súper sencilla, entonces de todos los ejemplos que da y cómo ahonda en cada tema, ayuda muchísimo a la comprensión de los temas. Y algo que también me gustó mucho y quiero resaltar es que no es como esas lecturas que dejan incompletas las ideas. Hablaba de Damasio, por ejemplo, y como él separa la emoción del sentimiento, o era Leduc, no me acuerdo, alguno de los dos separaba la emoción del sentimiento. Primero define lo que es la emoción y se extiende como 3-4 páginas en lo que es la emoción, y después recae otra vez al tema del puro principio, hace 3 páginas de, bueno, ya definimos la emoción, ahora vamos con el sentimiento. Y yo, ok, perfecto, qué maravilla, ¿no? Es como que, porque todo yo estaba leyendo la cuestión de la emoción y yo, ajá, muy bien, muy bonito, muy interesante, pero ¿y el sentimiento qué? Y como avanzó tanto la lectura, yo dije, fijo, al autor se le olvidó hablar del sentimiento. Y no, realmente recayó otra vez en el tema. Y hay muy pocas lecturas que realmente hacen eso. Entonces, realmente es muy interesante esta lectura. Me gustó muchísimo. Y creo que es muy aplicable. Yo no sé qué tanto sea como para que tomemos no sé, una línea de pensamiento parecida al de ellos, pero sí es sumamente enriquecedora, porque sea como sea, a lo largo de la lectura me puedo dar cuenta que pienso igual que ambos, porque yo pienso
En algunas cosas estoy de acuerdo con Damasio y en otras estoy de acuerdo con Ledoux, pero no por eso tengo una línea de pensamiento similar a la de ellos, sino que lo mismo que vengo explicando. O sea, creo que este tipo de lecturas lo que hace es darnos a nosotros o recordarnos a nosotros las herramientas que hay, y en este tema en específico y en especial con la neurociencia, cómo ahondar en las emociones, que es lo que a final de cuentas nos importa con nuestros pacientes, ¿verdad? Que es lo que a ellos tanto les compete y nos compete a nosotros, que es lo que vamos a estudiar. Entonces realmente me gustó muchísimo esta lectura y espero haberme dado a comprender.